Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Bajo el título La unidad del campo popular en tiempos difíciles, un grupo de periodistas, filósofos, intelectuales de distinta orden publicaron una carta abierta en la que sientan postura respecto de este escenario. La carta abierta comienza diciendo: una pregunta nos convoca y nos exige encontrar las respuestas imprescindibles. ¿Cuál es la mejor estrategia para enfrentar en la etapa actual a las fuerzas de la derecha, la ultraderecha y el neoliberalismo que se muestran activas y con una fuerte capacidad de interpelación social? Bueno, ese es el disparador de la carta. Recién hablábamos y escuchábamos, nuestros compañeros contaban respecto de que va a haber una acción por parte del gobierno nacional de salir a políticamente ratificar su postura en esta división interna que tiene el oficialismo y que se expuso aún más en el debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uno de quienes firmó dicha carta es el filósofo Ricardo Foster, que es asesor presidencial. Con Florencia y Garza, Guillermo Jeremía lo saluda del programa Así son las cosas de Río Cuarto. Ricardo, un gusto, ¿cómo le va? Bien, buen día para ustedes. Bueno, ¿qué buscó esa publicación, Ricardo? ¿Y creen que parte del problema que tiene el gobierno actual es por las divisiones internas? A ver, los problemas son de distinto tipo. Uno no puede dejar de analizar el presente sin mínimamente hacer referencia a lo que sucedió desde que el Frente de Todos llegó al gobierno. Primero, la acumulación de una deuda espantosa dejada por el macrismo, que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se intenta al menos cerrar esa etapa para abrir otra. A eso le siguió algo absolutamente inesperado, con una capacidad de daño inmenso como fue la pandemia. Y saliendo de la pandemia ahora nos enfrentamos como sociedad, pero también como mundo global, a una guerra que tiene un impacto enorme sobre la vida de todos nosotros, aunque transcurra a miles de kilómetros de distancia, por impacto sobre el precio de los alimentos, sobre los commodities, porque es horrible esa guerra, porque es peligrosa. Y en ese contexto, en nuestro país, dificultades de distinto tipo, una inflación que se dispara y que golpea violentamente la vida de la mayoría de los argentinos y argentinas, una situación económica que mostró en el 2021 una franca recuperación con más de 10 puntos de recuperación del PBI, pero que requiere mantenerse en el tiempo y tener impacto sobre la vida real de las personas, no solamente en la macroeconomía. Y en el medio de eso, un acuerdo con el fondo implicó, como está claro, una discusión muy intensa, muy dura, y una diferenciación de un sector importante del Frente de Todos a la hora de no acompañar al gobierno en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Seguramente sucederá algo parecido en senadores, de no acompañar al gobierno haciendo críticas al acuerdo logrado. Entonces, obviamente que la carta en realidad es una declaración, lo que expresa es la preocupación de una cantidad importante de hombres y mujeres comprometidos con la vida social política argentina, que nos sentimos vinculados, obviamente, algunos más, otros menos, con el gobierno del Frente de Todos, planteando la necesidad de sostener, de defender y de rearticular un proyecto que nació como un proyecto de unidad de la multiplicidad de voces y política que atravesaban la vida del peronismo y de otros agrupamientos políticos que son parte del Frente de Todos y que en años anteriores tuvieron serias diferencias, pero que lograron un acuerdo histórico a partir de la decisión histórica de crear el Frente de Todos y de lo que fue la propuesta de la fórmula presidencial hecha por la vicepresidenta de la Nación. Pero lo que vemos ahora es que esa unidad está muy debilitada, que hay una espiral de disputas internas que, frente a lo que es el poder de fuego real de una oposición que es mucho más que política, porque también es mediática, es económica, es judicial, romper la unidad sería una tragedia y una autodestrucción. Ahora, Ricardo, ¿son conciliables posturas
tan antagónicas. Digo, arreglar o no arreglar con el fondo, pareciera tener un camino determinista. ¿Hay un tránsito de equilibrio entre ambas posturas? Sí, a partir de ahora las decisiones del gobierno nacional van dirigidas a garantizar que el crecimiento económico tenga impacto sobre la vida social dañada. Si eso no sucede y lo que sigue planteándose es un tipo de política que no logre mejorar la vida de la mayor parte de la sociedad, obviamente que las disputas seguirán. Yo creo que el acuerdo con el fondo, hay algo que creo que todos los que están a favor o en contra creo que comparten, que no hay ningún acuerdo con el fondo que sea virtuoso y que sea festejable. Ahora, hay acuerdos y acuerdos. Este es el primer acuerdo que firma el fondo, en el que acepta no introducir en el acuerdo reformas estructurales en el sistema jubilatorio, en el sistema laboral y en el sistema tributario. Aparte de dejar que el gobierno siga volcando recursos en la obra pública, en inversión en ciencia y tecnología y en educación, y sobre todo lo que yo llamaría fundamental en política, que es ganar tiempo. No pagar hasta el año 2026, más el acuerdo previo que se hizo con los acreedores privados en el 2020, significa tener un oxígeno imprescindible en un momento en que el Banco Central no tiene reservas y por lo tanto ya el acuerdo implica una acumulación a lo largo de este año de reservas que son imprescindibles, pero eso tiene que volcarse también en una actividad económica que a su vez mejore los salarios y que se implemente una política antiinflacionaria fuerte, como anunció el presidente, que tenga impacto en la disminución de los precios, sobre todo de los alimentos. Esa es la clave. Si se puede avanzar sobre esa lógica, yo creo que el Frente, con sus discrepancias, sus diversidades y sus diferencias, puede y debe mantenerse unido. A esto apostamos. Ahora, obviamente que dependerá del movimiento mismo, de esa vida social política que es dinámico, que tiene su propia lógica. De la misma manera que no esperábamos una pandemia, no esperábamos una guerra, la verdad que el mundo se ha vuelto terriblemente incierto en sus movimientos. Entonces nadie puede anticipar demasiado. Lo que sí se puede anticipar es que no es posible avanzar hacia el 2023 si no mejoramos exponencialmente la vida de las mayorías en nuestro país. Una pregunta previo a una opinión también, digamos. En la carta después de las PASO, Cristina Fernández de Kirchner hace una mención a quien fue su vicepresidente, Julio Cobos, y ella afirma: duerman tranquilos las argentinas y los argentinos, que este gobierno, Alberto Fernández, no va a tener una vicepresidenta opositora. Y acaba la opinión, digo, en términos de ver los hechos, las acciones, bueno, está bien, nunca no renunció Cristina, pero la verdad que desde el funcionarios que no funcionan, las cartas, las renuncias a disposición, renuncia a Máximo Kirchner y jugar en contra en una política clave como el fondo, o sea, me parece un poco contradictorio. Pero la pregunta es, usted dijo, puede y debe mantenerse unido el frente. Le pregunto por lo que visualiza después de la sesión del Senado, ¿no? Digamos, ¿realmente ve ahí que sigan unidos con diferencias tan claves como lo económico? Y perdón, y en un tema que sí sabía el frente de todos que lo iba a tener que atender, que era la deuda con Macri, porque es cierto que la pandemia y la guerra son imprevistos, pero esto no era imprevisto. A ver, lo que yo deseo es una cosa y la realidad finalmente será aquello que determine hacia dónde van a alinearse o no los acontecimientos. Yo deseo, como es el espíritu de la declaración y como muchísima gente que se siente identificada con el Frente de Todos, que se siente identificada con Cristina Kirchner, que siente que la presidencia de Alberto tiene que ser una presidencia que le vaya bien, porque si no el peligro obvio es de nuevo la regresión neoliberal. El deseo es que una vez cerrado el acuerdo con el fondo y marcadas las disidencias que se expresan en votos disidentes, se pueda después avanzar en común en casi los 2 años de gobierno que nos quedan. Sobre todo eso puede ser posible si
si efectivamente las decisiones que se tomen a nivel gubernamental, insisto con esto, tengan impacto sobre la vida social. Si no tienen impacto porque son medidas puramente macroeconómicas, esperando que las medidas macroeconómicas en algún momento estabilicen la realidad socioeconómica argentina y no hay impacto directo sobre la vida concreta, creo que no hay destino para nadie, para ninguno de los integrantes del Frente de Todos. Entonces yo creo que ahí debería estar de nuevo sellada, insisto, con los matices y las diferencias, la unidad, en una política común de reconstrucción económica, de recuperación de los salarios, de capacidad para frenar el impacto inflacionario, de tomar decisiones que puedan generar conflictos incluso. Está claro, fíjense ustedes que inmediatamente que apareció la versión de que se iban a aumentar retenciones, cuando en verdad lo que se iba era a volver a emparejar las retenciones a las exportaciones de cereales y cereales harinados y aceite, inmediatamente los grupos económicos poderosos, la sociedad rural, los medios de comunicación concentrados, la oposición política, salió casi en pie de guerra. Esto lo tenemos que saber, y el gobierno tiene que hacerse cargo de que no hay un camino de redistribución del ingreso y de mejora de la vida en un país como el nuestro que no implique núcleos de conflicto. Por eso incluso en la declaración lo que se plantea no es que el gobierno tiene que ser per se moderado, como dicen algunos compañeros y compañeras que decimos en la declaración. Lo que tiene que ser el gobierno es un gobierno inteligente para enfrentar de diversos modos una coyuntura extremadamente compleja. Y si hay que tomar medidas de mayor profundidad, con mayor impacto transformador, que signifiquen también generar una situación de disputa y de conflicto, hay que tomarlas. Hay que tomarla. La moderación no es buena per se y tampoco la radicalización en sí misma o en el vacío es buena. Hay que encontrar la capacidad de generar precisamente esas decisiones que tengan impacto, que sean buenas, insisto, para sobre todo los que más sufren y menos tienen en nuestro país, que es el corazón de un proyecto como el Frente de Todos. Entonces, eso es lo que puede llegar de nuevo a acercar posiciones. Para eso muchos de nosotros y nosotras trabajamos. Ojalá podamos. Estamos dialogando con el filósofo y asesor presidencial Ricardo Foster. Dos últimas preguntas. Sí. ¿Usted cree que esta declaración del presidente Fernández, que a partir del viernes decreta la guerra contra la inflación, es el fin de la moderación, eso que le están pidiendo? No. A ver, plantear que hay que enfrentar a la inflación con medidas urgentes es algo ya, yo diría, imprescindible. La sociedad no soporta un nivel inflacionario como el que estamos teniendo, con un impacto sobre los alimentos de más de 7 puntos. Yo creo que esas son medidas que a su vez deben ser acompañadas por otras medidas que el gobierno tiene que ir tomando a medida que se van desplegando las acciones. Yo soy de los que piensan que una política de retenciones racional es imprescindible en un contexto global de un aumento generalizado de los commodities y fundamentalmente de aquello que exporta la Argentina, que son transformables inmediatamente en alimento. Pero si queremos desenganchar los precios locales de los precios internacionales y a su vez queremos que parte de esa renta extraordinaria, producto de una guerra, no quede solamente en el bolsillo de unos pocos, sino que le sirva a la sociedad en su conjunto, tenemos que tomar medidas que van a ser conflictivas, lo sabemos, porque hay un bloque de poder que todos los días opera para debilitar a un gobierno que representa intereses democráticos y populares y que quiere mejorar la vida de las mayorías y hacer más igual la sociedad. Contra eso trabajaron desde el comienzo de nuestra historia política. Entonces, sería ingenuo imaginar que si uno toma una medida en una situación excepcional, como fue, ¿se acuerdan ustedes? El impuesto por única vez a las grandes riquezas, que prácticamente quisieron mostrar que era una suerte de expropiación y qué sé yo cuánto más. En realidad yo creo que la reforma tributaria debería contener, en términos progresivos, una mayor carga impositiva sobre los que más tienen en la Argentina. Pero bueno, todo eso es parte de lo que se disputa en nuestro país.
y es lo que hoy está en juego. Finalmente, Ricardo, ¿no cree que además de la cuestión económica ahora se está ya planteando en otro plano estas divisiones? Porque la denuncia de la vicepresidenta respecto de cierta desidia para impedir el ataque con piedra, o lo que es peor, dar por hecho que el ataque fue planificado, deliberado y permitido. ¿No hay retorno de esas cuestiones? Porque hay sospecha de que el oficialismo albertista participó, por lo menos, en la dejadez. A ver, yo creo que la vida política es un espacio lo suficientemente elástico como para que nada sea terminante ni definitivo. Yo creo que el enojo de la vicepresidenta es absolutamente justo y razonable. Lo que se hizo ese día fue algo tremendo, porque fue un ejercicio de violencia dirigido fundamentalmente hacia alguien como Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno hizo lo que tenía que hacer, avanzó en una investigación, el Ministerio de Seguridad está en eso, la justicia está interviniendo. Me parece que si bien el enojo es válido y uno lo reconoce como válido, me parece que de todas maneras hoy es tiempo de encontrar de vuelta esa templanza en la que todos aquellos que son los responsables de la dirección del Frente de Todos y del gobierno puedan en común enfrentar un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Yo creo profundamente en la responsabilidad de alguien como Cristina Kirchner, de alguien como Alberto Fernández, como Máximo Kirchner. Creo que hay una responsabilidad y que se va a poner en juego a la hora de no hacer saltar en pedazos una unidad sin la cual es muy difícil imaginar que se pueda impedir que algo terriblemente dañino para el país como es el retorno al neoliberalismo efectivamente retorne. Ricardo, gracias por este contacto. Por favor. Ricardo Foster, el filósofo. La Carta de los Intelectuales por la Unidad del Frente de Todos, del gobierno, básicamente la plantean en la lógica de impedir que vuelva el neoliberalismo, el liberalismo o las expresiones políticas alejadas de la posibilidad de acciones concretas políticas que benefician a las mayorías. Bueno, pero este gobierno tampoco las está tomando, ¿no? Es una serie de expresiones de buenos deseos, una concentración casi exclusiva, sobre todo en el área económica, de resolver los problemas con el Fondo Monetario, y el descuido absoluto de todo lo demás. No se ha desarticulado ninguna acción de política vigente que está alimentando una tremenda desigualdad en la sociedad, con gente que gana muchísimo dinero y otros que estamos naufragando como podemos en los avatares del día a día. Y el gobierno no es que no acierta, porque vos decís, bueno, toma esta medida y le erra. No toma medidas. Deja que el barco vaya. De adentro del gobierno, de afuera del gobierno, de arriba, de abajo del techo, del lado izquierdo, del lado derecho, le están diciendo, hacé cosas, porque si no nos lleva puesto a la realidad. Y el gobierno parece estar concentrado sola y exclusivamente en arreglar con el fondo. Hay una reforma impositiva pendiente, no la hacen. Hay una reforma judicial pendiente, no la hacen. Hay una reforma de orden de carga tributaria, no la hacen. Bueno, algo tiene que hacer. No atarse a lo discursivo. Pues ya pasó la pandemia, estamos en una guerra, bueno, pero tenés que seguir gobernando. Sí, con una interna feroz así tan abierta es muy difícil. Digamos que te tiran cartitas todos los días a todo lo que vos haces o no sé, digo, bueno, que puede tener razón o no. Se juntaron para eso, bueno, y sabía que había diferencia. Hay que bancárselas. Claro, pero adentro se supone, ¿no? Sí, digo, sí. O sea, primero adentro o afuera, pero tomar medidas, porque a la mayoría de los argentinos ese internismo ni le viene ni le va. No, pero empeora las cosas. Empeora las cosas, no hay duda. En lo económico, las expectativas, sí, eso todo, después se traduce en inflación, duda. Es peor. No hay duda, eso no hay duda. Pero vos podés tomar medidas. Bueno, ahora le están reclamando que tomen medidas, o sea, arreglaron con el fondo, pero que el peso del arreglo con el fondo no lo paguemos nosotros. Bueno, sí, lo estamos pagando nosotros, aumentó un 10% del combustible. ¿Quién lo va a estar pagando? Pagamos nosotros. A los bancos no los tocan. La plata que ganan los bancos,
todos dicen lo mismo. No los tocan a los bancos, Sí, son intocables los bancos. Entonces, un gobierno tiene que hacer cosas, porque si no lo terminan criticando todo, termina perdiendo las elecciones. Y van a volver otros que no quieras que gobiernen, y es así. Pero a ustedes no les sorprende, digo, le pregunto, ¿no les sorprende cuando en el 2019 Cristina lo llama a Alberto, bueno, vos vas a ser mi candidato, les presento la fórmula, somos nosotros? ¿No les sorprende que no hayan hablado del tema económico, de la deuda de Macri, si se tomó en el 2018? Ya sabían en el 2019 que había una deuda con el Fondo Monetario. No, a mí no me sorprende ni la acción de Cristina, ni la postura de Alberto, porque todos sabíamos que eran eso. Fue un frente creado para evitar que Macri o el liberalismo siguiera gobernando. Bueno, y después no construyeron, no quisieron, no pudieron, no supieron fortalecerse políticamente. Es cierto, tuvieron 2 años con el justificativo de la pandemia, y que es real, que alteró la vida de muchas actividades. Bueno, pero ya pasó la pandemia. Y se podrían estar sentando las bases de otra cosa. En esos 2 años, además de atender la pandemia, además de renegociar con el Fondo Monetario Internacional, podrías haber preparado otro escenario, ¿no? Eso no ocurrió. Así son las cosas.